¿Alguna vez alguien te destrozó por dentro y al día siguiente lo viste sonriendo, publicando fotos, riendo en un bar, como si nunca hubieras importado? Te ignoró, te mintió, te traicionó, y ahora se pasea como si tu dolor fuera un invento tuyo. Pero escucha, su silencio grita más fuerte que cualquier disculpa. Este mensaje no es solo sobre la herida, sino sobre la razón detrás de ella. Y sobre cómo, sin darte cuenta, ese dolor te está moldeando en alguien imparable. Te hieren y actúan como si nada hubiera pasado porque son emocionalmente inmaduros. Esa inmadurez no lleva una etiqueta, no se anuncia en cada conversación. A primera vista parecen normales, incluso encantadores. Pero con el tiempo lo notas. En su incapacidad de sentarse con el dolor, sobre todo con el que ellos mismos causaron. La inmadurez emocional no sabe hacerse cargo. No porque sean malvados, sino porque crecer exige autoconciencia. Y nunca se atrevieron a mirarse tan adentro. Cuando te hirieron, no se detuvieron a pensar en el eco de sus actos en tu corazón, ni en cómo tu confianza temblaría durante días, semanas o años, ni en cómo se quebraría tu voz al intentar hablarlo. No es que no lo supieran, es que saberlo los obligaría a importarles. Y para importar, se necesita capacidad. La madurez significa poder mirarse al espejo y decir, me equivoqué. Pero los corazones inmaduros no soportan ese nivel de verdad. Les asusta. Sienten que pierden el control. Así que, en vez de asumir, culpan. Reescriben la historia. O peor, actúan como si nunca hubiera existido. Se comportan como si todo estuviera en calma, mientras tú te rompes por dentro. Se ríen como si ayer no hubiera sucedido. Te hablan como si ya deberías haber superado todo. Y esa indiferencia es, en sí misma, un tipo de crueldad. Porque la inmadurez emocional no siempre grita. A veces es el silencio después de la tormenta. La negativa a decir, sé lo que hice y lo siento. Para ellos, enfrentar las consecuencias de su conducta se siente como una amenaza a su identidad. Pedir perdón les parece desnudarse. Requiere una profundidad que nunca cultivaron. En lugar de crecer, se quedan atrapados en círculos de defensa, negación y distracción. Empujan las cosas bajo la alfombra y esperan que camines sobre ella sin notar los bultos. Tratan tu perdón como automático, tu dolor como opcional. Y aquí lo esencial. Su inmadurez emocional no es tu tarea de arreglar. Tú no eres el sanador de quienes se niegan a sanar. No eres el espejo de quien rehúsa mirarse. No puedes enseñar amor a quien nunca entendió la empatía. Que ellos no sean capaces de enfrentar lo que hicieron no significa que tu dolor no sea real. Lo fue. Y lo sigue siendo. A veces lo más poderoso es entender que su conducta no tiene nada que ver con tu valor, y todo que ver con su falta de crecimiento. La inmadurez emocional es un muro contra la intimidad. Levanta barreras donde deberían nacer puentes. Y cuando alguien no está preparado para crecer, siempre minimizará tu experiencia para justificar su comodidad. Por eso, deja que su silencio hable. Deja que su negación revele lo que no se atreven a decir. Porque lo maduro no es perseguir un cierre en quien no puede darlo, sino cerrar el capítulo tú mismo, con la certeza de que tu corazón siempre mereció más. Te hieren y actúan como si nada hubiera pasado porque protegen su ego, no tu corazón. Esta es la verdad incómoda detrás de tantas experiencias dolorosas, en pareja, en familia o entre amigos. No es que no sepan que te hirieron. No es que no notaran cómo sus palabras cortaron o cómo su traición quebró algo sagrado entre ustedes. Lo saben. Pero admitirlo amenazaría la imagen que tienen de sí mismos. Así que eligen la negación en lugar de la responsabilidad. La evasión en vez de la compasión. Cuidar su imagen antes que tu herida. Eso es la proyección narcisista. Un mecanismo de defensa nacido de la inseguridad y del orgullo. Cuando alguien carga con heridas no resueltas, vergüenza o una autoestima distorsionada, termina construyendo un ego frágil, incapaz de soportar ser visto como el villano en la historia de otro. Incluso cuando lo son, reescriben la narrativa. Minimizarán lo que hicieron. Fingirán indiferencia. Y no porque tu dolor no exista,
sino porque tu dolor amenaza la identidad que han fabricado. Si miraran de verdad tus lágrimas, tu decepción, los daños causados, tendrían que enfrentar la culpa. Y la culpa pesa demasiado para quien nunca aprendió a procesarla. Por eso, en lugar de cargar con ese peso, actúan como si nada hubiera pasado. Y tú te preguntas, ¿cómo pueden seguir como si nada? ¿Cómo sonríen, publican en redes, salen con otros y nunca dicen una palabra sobre lo que hicieron? La respuesta no es que tu dolor sea invisible. Es que reconocerlo implicaría admitir, no soy quien aparento ser. Su paz depende de tu silencio. Su preservación personal se sostiene a costa de tu sanación. La proyección narcisista no siempre nace de la arrogancia. Muchas veces nace del miedo. Miedo a quedar expuestos. Miedo a perder el control. Miedo a que se vea lo que intentan ocultar. Que nunca fueron perfectos. Por eso se alejan de todo lo que los haga sentir vulnerables, incluso de tus emociones. Se convencen de que exageras, de que eres demasiado sensible, o peor aún, de que la culpa es tuya. Así evitan cambiar. Así se mantienen como los buenos en la historia que ellos mismos escriben. Pero la verdad más honda es esta. Nunca te protegieron a ti. Siempre protegieron su ego. Les importa más parecer correctos que ser auténticos. Prefieren vivir en una mentira antes que arriesgarse a la humildad de una disculpa sincera. Y eso no es amor. No es amistad. Es interés propio disfrazado de encanto o de falsa bondad. Tú mereces a alguien que no solo ame tus días luminosos, sino que cuide de tu corazón cuando está roto, sobre todo si fueron ellos quienes lo rompieron. Mereces a alguien que vea tu dolor, lo valide y tenga el coraje de decir, me equivoqué. Si no son capaces, si actúan como si nada hubiera pasado, no es un reflejo de tu valor, sino de su falta de profundidad. No persigas validación de quienes temen la verdad. Deja que su evasión sea su caída, no tu carga. Te hieren y actúan como si nada porque reconocer tu dolor significaría aceptar que estuvieron equivocados. Y no soportan esa idea. Hay personas tan incómodas con la posibilidad de estar en falta que harán lo que sea por evitar la responsabilidad. Reconocer que te dañaron significaría enfrentar las consecuencias de sus actos. Requeriría humildad. Requeriría una conversación en la que no tendrían el control. Y para muchos, sobre todo para quienes han construido su identidad alrededor de ser la buena persona, eso es demasiado para soportar. Rendir cuentas exige fuerza emocional. Pide sentarse con la incomodidad y asumir el propio comportamiento. Pero cuando alguien carece de esa fuerza, evita todo lo que amenace su imagen, incluso si eso significa fingir que nada ocurrió. Podrías estar frente a ellos, con la voz temblando, los ojos llenos de lágrimas, y aún así dirían, no sé de qué hablas. O peor, estás exagerando, no fue para tanto. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil torcer la historia que decir, metí la pata. Reconocer el dolor que causaron implicaría lidiar con culpa, con vergüenza, con la necesidad de reparar. Y no todos están dispuestos a hacerlo. No todos quieren sanar una herida que ellos mismos abrieron, sobre todo si hacerlo implica derribar su orgullo. Así que se ponen una máscara, ríen, publican, aparentan tranquilidad, no porque hayan olvidado lo ocurrido, sino porque recordar implicaría enfrentarse al daño que causaron, y no están listos para eso. Por eso tantas veces ves que quien hiere cambia la culpa de sitio. En lugar de preguntarte cómo estás, se ponen a la defensiva. En vez de reconocer su conducta, sacan a relucir tus fallas. Y giran la conversación tan rápido que terminas dudando si de verdad tenías derecho a sentirte herido. Eso no es un error. Es una táctica. Un modo de conservar el control y evitar el trabajo emocional que supone la responsabilidad. Pero hay algo que debes entender. Que se nieguen a aceptar la culpa no significa que sean inocentes. El silencio no es inocencia. La indiferencia no es prueba de que no haya dolor. Muchas veces es la evidencia misma de la culpa. Porque si de verdad creyeran que no hicieron nada malo, no temerían enfrentarte. No evitarían conversaciones. No minimizarían lo que sientes. Y desde luego, no fingirían que todo está bien. Mereces más que alguien incapaz de reconocer sus errores. Mereces relaciones donde la sanación sea posible porque existe la honestidad.
Si alguien elige actuar como si nada hubiera pasado después de herirte, no es tu tarea perseguirlo en busca de cierre. Déjalos correr de la verdad. Pero no dejes que su cobardía reescriba tu realidad. Tu dolor es válido. Tu corazón merece ser reconocido. Y aun cuando ellos nunca admitan lo que hicieron, tú conservas el poder de sanar, de crecer y de avanzar sin ellos. Te hieren y actúan como si nada porque estaban probando tu valor. Tan duro como suena. Algunas personas no hieren por accidente. Lo hacen para ver hasta dónde pueden llegar. No siempre es un plan consciente, pero en un nivel profundo funciona como un termómetro de tu respeto propio. Quieren saber si tu amor por ellos pesa más que tu amor por ti mismo. Quieren saber si después de dejarte en visto, seguirás respondiendo a sus llamadas. Si después de faltarte al respeto, todavía contestarás con amabilidad. Si seguirás estando ahí, incluso después de que te trataron como una opción. Y cuando lo haces, lo anotan. No con gratitud, sino con derecho. Quien pone a prueba tu valor de esta manera no busca razones para amarte más. Busca el límite. La pregunta silenciosa es: ¿hasta cuánto puedo faltarle el respeto antes de que se marche? Eso es manipulación. Aunque no siempre lo hagan de manera consciente, es una conducta nacida del control. Al herirte y mostrarse indiferentes, desplazan la carga emocional sobre ti. Y entonces eres tú quien queda confundido. Tú, quien se desvela dándole vueltas. Tú, quien intenta arreglar lo que no rompió. Y en ese esfuerzo, ellos ganan poder. No porque sean fuertes, sino porque logran que dudes de tu propio valor. Las personas que ponen a prueba tu dignidad de esta manera no quieren crecer contigo. Quieren dominar la dinámica. Buscan seguridad sin compromiso, atención sin respeto. Y cuanto más das en nombre de la lealtad, más creen que tienen derecho a ocupar un lugar en tu vida, sin haberlo ganado. Tratan tu bondad como debilidad, tu perdón como permiso. Por eso siguen empujando la línea, hiriéndote lo justo para provocar una reacción, pero nunca tanto como para perder el acceso a ti. Pero aquí se equivocan. Tu silencio no es sumisión. Tu paciencia no es una invitación al desprecio repetido. A veces te quedaste, no porque ignoraras tu valor, sino porque esperabas que lo reconocieran. Creíste en su mejor lado. Les diste oportunidades, no por desesperación, sino por lealtad. Esa lealtad, sin embargo, puede convertirse en un arma en manos equivocadas. Quien constantemente mide tu valor no está construyendo amor, está midiendo control. Y tú no estás obligado a probar tu dignidad soportando dolor. El amor verdadero nunca te hace cuestionar tu valor. Las relaciones reales no funcionan a base de pruebas, florecen con confianza. Quien necesita herirte para ver si te quedas, no merece quedarse en tu vida. Esos tests no hablan de tu debilidad, sino de su inseguridad. Intentan sentirse poderosos haciéndote sentir pequeño. Pero cuando reconoces ese patrón, también reconoces tu poder, el poder de marcharte, de proteger tu paz, de dejar de jugar en su tablero. Que prueben con otra persona. Tú ya conoces tu valor, y no necesitas demostrarlo a través del dolor. Te hieren y actúan como si nada, porque sus propias heridas jamás sanaron. La gente repite patrones, no porque sea malvada, sino porque sigue rota en lugares a los que nunca se atrevió a mirar. Quien te lastima sin remordimiento, quien no muestra emoción ante tu dolor, suele estar anestesiado por dentro. Operan desde viejos traumas, viejos rechazos, viejas traiciones, heridas que se remontan a años, incluso décadas. Y en vez de enfrentarlas y sanarlas, dejan que sangren sobre personas que nunca los hirieron. Las personas heridas hieren a otras. No es un simple dicho, es una realidad. ¿Qué despertó esto en ti? Déjalo en los comentarios, regálale un me gusta, suscríbete y comparte este vídeo con esa persona que lo necesita hoy.